como siempre, la palabra de Dios nos cuestiona. La palabra de Dios nos reta, nos desafía. La palabra de Dios nos cuca para ver si efectivamente nosotros queremos hacer las cosas bien. Y aquí está la comparación. Tú y yo, hermano, hermana, debemos de decir, ah, caramba, yo soy como esa, como eso que dice el Señor. Construyendo la casa sobre roca o sobre arena. Construyendo mi vida espiritual, mi vida cristiana, o firmemente, en serio, o ahí se va. Cuando tenga ganas, cuando me nazca, y muchas cosas de esas. Por eso, hermanos queridos, estamos preparando la venida del Mesías. Estamos preparando la fiesta de nuestra Santísima Virgen de Guadalupe. ¿Eso qué significa para mi vida cristiana, para mi vida espiritual? ¿Eso a dónde me lleva? ¿Eso en qué sentido le da crecimiento o no crecimiento a mi vida espiritual? Cuando yo, hermano o hermana, me entiendo finalmente lo que dice allí, que el que finca sobre roca es aquel que busca en todo hacer la voluntad de Dios. Vámonos centrando en eso, la voluntad de Dios. Eso que ustedes y yo le decimos al Señor siempre que rezamos el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Pero hermanos queridos, es importante que analicemos esto, en qué consiste, qué es hacer la voluntad de Dios. Si ustedes, hermanos, ya tienen en mente bien claro quién es Dios, qué hace Dios, qué quiere Dios, y especialmente qué quiere de cada uno de nosotros, ya podemos darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios. Por principio de cuentas, no voy a preguntar porque son preguntas evidentes. Dios quiere la salvación de todos. Dios quiere la salvación de todos. Dios no te creó a ti para que te condenes. Eso sería terriblemente injusto que un Padre tan bondadoso, tan bueno que es, que nos ha dado la oportunidad de venir al mundo, a vivir al mundo, a pasar por este mundo, a empantanarnos, a perdernos. Dios no hace eso. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y todo lo que vemos, hermanos, todo tira hacia allá, todo nos dice, nos aclara esta verdad. Dios quiere la salvación de todos. Primero que nada, la manifestación más clara del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Esto, hermanos, es algo que nosotros no hemos entendido. ¿Cómo es posible de veras que Papá Dios, lo más hermoso que tiene su propio Hijo, lo entrega precisamente para la salvación de todos nosotros? Ya podemos ver qué significamos nosotros para Dios. Yo en alguna ocasión estábamos platicando con un grupo de matrimonios sobre este asunto, exactamente sobre este texto. Y yo les decía, a ver, ¿quién de ustedes, padres de familia, se atrevería a entregar un hijo por la salvación, por ejemplo, del pueblo? Si el pueblo estuviera en peligro de algo y que quisieran a cambio la muerte de un muchacho, de una muchacha, ¿quién se atrevería a entregar su hijo o su hija? Y ahí dijeron, nadie. Yo no. A usted no les pregunto porque tienen frío, ¿verdad? Pero a lo mejor no pueden contestar. Sería la misma respuesta, hermano, sería la misma respuesta. Ninguno sería capaz de decir, aquí está mi hijo. Eso nomás para entender un poquitito lo que significa eso de que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Ese Hijo que vino a dar la vida por nosotros y ya sabemos de qué forma y de qué manera. Bueno, pues entonces todo eso te hace descubrir es que Dios quiere tu salvación. Es que Dios no quiere que tú te condenes. Es que Dios no quiere que tú te pierdas. No quiere. No lo quiere y te lo dice de muchas formas, de muchas maneras. Si tú trataras de, hermano, de profundizar a la luz de la fe todo lo que sucede a tu alrededor, este mismo frillito, al ratito empieza a salir el sol. Luego vamos a ver tantas cosas del día, todo aquello que tú ves y percibes durante todo el día, todo es por obra del Señor, todo es para ti. Todo el Señor lo quiere para ti, porque el Señor quiere que tú vivas bien,
que tú entiendas el amor, que tú entiendas la manera mejor de vivir la vida, que tú, si tienes la desgracia de caer en pecado, hagas la diferencia. ¿Cómo se vive mejor? ¿Embrutecido con el alcohol? ¿O embrutecido con el odio? ¿O embrutecido con la maldad? ¿O vivir en paz? ¿O vivir tranquilos? Tú ves la diferencia. En las parejas, hermanos, en los matrimonios, en las familias, es muy claro esto. Familias que son verdaderos infiernos y familias que viven honestamente, alegremente, entusiastamente, un ambiente hermosísimo prácticamente de cielo. ¿Qué será mejor? Y sin embargo, por el maldito orgullo, porque nos dejamos llevar por este supermaldito Satanás, estamos, pero, ¿cómo se llama? Hundidos, empantanados en el vil infierno que vivimos en las familias. ¿Cuántas hermanos, cuántas gentes tienen años que no se saludan, que no se hablan? Y no se van a hablar. Y dicen, yo prefiero condenarme, pero yo no le hablo. Vean hasta dónde. Por eso, hermanos, todo esto apliquémosle cuál será la voluntad del Señor. Que vivas feliz o que vivas infeliz. Que vivas a gusto o que vivas desagusto. Que vivas cielo en la tierra o que vivas infierno. Fíjate qué es lo que Dios quiere. Fíjate para qué Dios te dio todos esos dones que tienes. Te das cuenta que eres inteligente y que sabes bien distinguir el bien del mal. Te das cuenta que tienes una voluntad grande para poder decir sí o no y hacer esto o no hacerlo. Te das cuenta que todo depende de ti, que tú eres el Señor o la señora de tu vida, que tú tienes que manejar tu vida de acuerdo a aquello que te sirve para poder vivir como Dios quiere. ¿Por qué, hermanos, te dejas llevar por el maldito ambiente? ¿Por qué? Porque el que dirá la gente es el que te apabulla, es el que te hunde, es el que te desconcierta. ¿Por qué vives para el que dirá la gente? Piensa qué dirá Dios, que finalmente es la razón de tu existencia. Tú vives por Dios, no por la gente. Vive para Dios, no para la gente. Pero piensa, hermano querido, hermana querida, ¿cuál es en todo esto la voluntad de Dios? ¿Qué es construir sobre roca firme? Y aplica toda tu vida a esta comparación que pone el Señor, roca firme. Piensa, por ejemplo, el saludo que le estás dando a la gente, ¿es roca firme o es arena? Si lo haces por Dios, roca firme. Si lo haces por quedar bien con los demás, arena, vil arena. Y así con esto, hermano, analice todo lo que haces o dejas de hacer. ¿Es roca firme? ¿Estás construyendo sobre roca firme o simplemente sobre arena? Y una persona que construye sobre arena nunca jamás saldrá de lo que está. Siempre, como los mayates, estará dándole vuelta y vuelta, vuelta donde mismo, y de allí no pasa. De allí no pasa. Fíjate, por ejemplo, en el camino de la santidad. Piensa, por ejemplo, por qué nunca has salido tú de lo mismo. ¿Por qué nunca has avanzado y has caminado como lo haría cualquier persona desde que llegaron a la santidad, aprovechando definitivamente todo y haciendo las cosas como Dios quiere? Por eso, exactamente por eso. Pues hermano, hermana, estamos, como digo, en este tiempo de Adviento, en este tiempo de espera, en este tiempo de preparación para la venida del Señor. Y los personajes más importantes de este tiempo de Adviento es Isaías, que es el que estamos leyendo en la primera lectura. Es Juan el Bautista, que no tarda en salir, el que empieza a preparar los caminos del Señor. Y desde luego, fundamentalmente, es María, la madre que nos dio a su Hijo. La madre que fue precisamente la intermediaria o el medio necesario para que Jesús viniera a la tierra. Piensa entonces en esos personajes y piensa en ti mismo o en ti misma. ¿Cómo estás preparando la venida del Señor? Y ya lo hemos dicho, hermano, no la primera venida, esa ya pasó. Es la Navidad que ya pasó, hace 2000 años ya vino. No es todavía la venida de, ¿cómo se llama?, del juicio final. Pero sí es la venida inminente. Inminente quiere decir segurísima de que va a pasar en ti y en mí el día que nos muramos. ¿Cómo estamos preparando ese encuentro con el Señor? ¿Cómo? ¿Qué estamos haciendo realmente para ser dignos para ese encuentro definitivo con el Señor?
Y así, hermano, hermana, te das cuenta que hay muchas cosas que purificar, que hay muchas cosas que mejorar, que hay muchas cosas en donde debemos caminar y si posiblemente estamos parados. Analiza tu relación familiar, analiza sobre todo tu relación con Dios, analiza tu relación contigo mismo. Y así, hermano, hermana, irás encontrando, irás viendo la forma de cómo avanzar, de cómo caminar. Que no pase esta fiesta o estas fiestas sin dejarnos una huella grande. Que estas fiestas nos hagan empezar a caminar por el sendero recto en el caminar del seguimiento de Jesús. Que en estas fiestas nuestra devoción a la Santísima Virgen María nos haga imitarla más de cerca, nos haga ser más sencillos y humildes como ella, nos haga poder decirle como ella, aunque cueste lo que cueste, hágase, hágase, hágase en mí según tu palabra. Que así sea. De pie, por favor.